Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Museo Popol Vuh y a la Universidad Francisco Marroquín, especialmente al doctor Osvaldo Chinchilla, por estas palabras y pues por la invitación a participar, y esperemos que sea la primera, porque es la primera vez que me paro acá en el museo, y pues esperemos que no sea la última. Quiriguá, como todos ustedes saben, se encuentra en el nororiente de Guatemala. Se funda alrededor del año 426 después de Cristo y es fundado en la margen norte del río Motagua. Se funda como parte de un programa de expansión política y económica de la capital del sureste maya, que es Copán. El objetivo de centrar a Quiriguá en el valle del Motagua, cerca de este río, pues es para controlar el comercio que viajaba desde el altiplano hacia otras áreas del área maya. Entonces acá podemos ver la ubicación del Parque Quiriguá. Acá vemos el río Motagua. Todo esto en un verde un poco más claro. Son las plantaciones de la empresa Bandegua S.A. El área que vemos acá, como les digo, es el parque. Son 34 hectáreas de bosque subtropical húmedo. Como ustedes pueden ver, es el último refugio de vida silvestre y de bosque en la región. Y aunque la mayoría de visitantes creen que Quiriguá solamente abarca lo que es el parque arqueológico, el área de influencia del sitio abarca alrededor de 5 kilómetros, que es toda esta parte. Esta parte no tiene ocupación prehispánica porque en esa época el cauce del río iba por este sector y probablemente se ha movido por terremotos, movimientos sísmicos. Los textos de Quiriguá nos hablan de 8 gobernantes, los cuales empiezan a gobernar desde el 426 hasta el 810 después de Cristo. Sin embargo, vemos que hay algunos vacíos dentro de la historia de Quiriguá. Por ejemplo, vemos que entre el 493 y el 653 no tenemos ninguna ocupación. La Universidad de Pensilvania, durante sus excavaciones, asume que alrededor del año 650 hay una gran inundación bastante fuerte en Quiriguá que lo devasta por algunos años. Obviamente ese es el precio que paga Quiriguá por estar al control de la ruta comercial, ya que estando, como vieron en la foto anterior, en un valle abierto, está sujeto a tormentas eléctricas, terremotos, por estar cerca de la falla del Motagua, inundaciones y otras cosas que ya pues vimos el año antepasado con Ágata. Dentro de la historia de Quiriguá resaltan los últimos 3 reyes, que son pues los que más conocemos por sus monumentos. Cactiliu Chanyopat, quien gobierna entre el 725 y el 785 después de Cristo. Su sucesor, Chantiliu Yopat, conocido también como Shul Cielo, quien gobierna durante 15 años entre el 785 y el 800 después de Cristo. Y el último gobernante, Cacholou Chanyopat, o Jade Cielo, quien gobierna entre 800 y 810 después de Cristo. De estos 3 reyes son de quienes más información tenemos, porque son los que tienen la mayor cantidad de textos dentro del sitio. Los anteriores reyes se conocen solamente en retrospectiva por algunos monumentos que se han encontrado fuera del parque y por referencias dentro de estos también a estos antiguos gobernantes. De estos, el que más resalta es obviamente Cactiliu. Cactiliu toma el mando o el gobierno de Quiriguá en 724 y se mantiene en el poder hasta 785, es decir, un gobierno de casi 60 años. Él es el responsable de llevar a Quiriguá a su independencia política y económica mediante la captura y sacrificio del rey de Copán, conocido como Huaxaclajún Ubajcahuil o 18 Conejo, en el año 738. Y es de la mano de Cactiliu que Quiriguá llega a su máximo esplendor. Acá podemos ver entonces la distribución dentro del sitio. Los que se ven en color rojo y negro son los monumentos que corresponden a Cactiliu, después a Chantiliu, que son los que tenemos en azul, y a Cacholou, que son los 2 que le corresponden en verde. Entonces Cactiliu es el personaje más representado dentro de Quiriguá, pues como ustedes ven, solo de él tiene 10 monumentos. Las investigaciones en Quiriguá. Quiriguá es famosa desde 1841, cuando John Stephens la da a conocer al mundo en su famoso libro Incidentes de viaje por Centroamérica, Yucatán y Chiapas. Y pues desde esa fecha, Quiriguá ha sido un foco de atención, especialmente por sus monumentos.
Las primeras investigaciones las realiza el inglés Alfred Maudsey entre 1881 y 1884. En esta época, Maudsey realiza los dibujos, toma fotografías, elabora el primer mapa del sitio. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Y pues realiza los primeros moldes de algunos monumentos. Estos fueron trasladados a Inglaterra y Estados Unidos. Esto los convierte en los primeros, a los arqueólogos nos encanta hablar de lo más antiguo, lo más grande, lo más viejo, pero en Quiriguá sí es cierto. Se realizan las primeras réplicas de monumentos en el área maya. Esta la realiza Maudsey. Y pues obviamente los estándares de calidad con los que Maudsey dibuja estos monumentos pues son también los que se han influenciado al resto de investigaciones y han sido como normas estándar de calidad. Entre 1914, 1919 y hasta 1934, la Escuela Americana de Arqueología y la Institución Carnegie dirigen algunos trabajos donde participa Sylvanus Morley, Lee Hewitt y otros. Y en esta oportunidad pues realizan también algunos trabajos de mapeo, excavaciones, realizan hacia 1915-16 la restauración de la estructura 1B1 que vemos acá, y vemos parte de su banca jeroglífica acá, convirtiéndola también en uno de los primeros edificios del área maya en ser restaurados. Obviamente este edificio, cuando ellos se fueron, pues se dejó al abandono, se deterioró por falta de mantenimiento y en los 70 fue nuevamente intervenido. También la institución Carnegie es la responsable de la reerección de algunos monumentos, porque algunos, las bases sobre los que habían sido colocados, pues colapsaron y estos también cayeron, y la institución Carnegie los vuelve a colocar en su lugar. En esa oportunidad, Carnegie creyó que el mejor criterio era sentarlos sobre una base de hormigón de 50 centímetros de grosor para cada lado, aunque hoy día eso no sería permitido en un monumento. Cabe recordar que eso es lo que las ha logrado mantener en pie y que incluso hizo que resistieran el terremoto del año 76. Las investigaciones más grandes se realizan entre 1974 y 1979 por el Museo de la Universidad de Pensilvania. Pues ellos realizan investigaciones tanto en el sitio como en las periferias y en otros grupos, trabajan los monumentos y sus mayores trabajos se concentran en la Acrópolis. Entre los años 60 y los años 2000, pues ha habido otra serie de investigaciones exclusivamente enfocadas en la epigrafía y la iconografía de los monumentos de Quiriguá. Entre ellos podemos mencionar a David Keeley, a Marion Hatch, Andrea Stone, Nicolai Grue, Federico Fassen, Linda Schilly, Matthew Luper, y obviamente tenemos trabajos más recientes ya por arqueólogos latinoamericanos como los trabajos de Camilo Luin, María Elena Vega, Eric Velázquez y Eugenia Gutiérrez. Quiriguá como patrimonio de la humanidad. Como ustedes saben, Quiriguá fue inscrito en el 31 de octubre de 1981 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto nos convierte a nosotros en el tercer sitio de Guatemala. Tikal y La Antigua fueron en 1979 y nos convierte a nivel centroamericano en el país que tiene más sitios de patrimonio mundial. Pero para eso, pues obviamente, la UNESCO tomó varios criterios que les voy a comentar a continuación. El primero es representar una obra maestra del genio creador humano. Este lo encontramos, pues, obviamente en sus monumentos, ya que son los más altos y elaborados de toda el área maya, y son un ejemplo de las técnicas de refinamiento escultórico alcanzado por esta civilización. El criterio número 2, que es atestiguar un intercambio de valores humanos considerable durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. Los monumentos de Quiriguá pues, fueron tallados entre el 700, los que se encuentran in situ, aún dentro del parque, entre 700 y 850 después de Cristo, y formaron parte de una escuela conocida como la Escuela Escultórica del Motagua, la cual pues tiene fuertes influencias que vienen en Copán y parte de Belice, y creemos también que se extiende al área sureste del Petén de Guatemala. El criterio 3 no lo empleó UNESCO, sino utilizó el número 4, que es un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción, conjunto arquitectónico, tecnológico o de paisaje, que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana.
En este caso, los textos jeroglíficos de Quiriguá pues, nos refieren a fechas de calendario, eventos celestes como eclipses, pasajes de la mitología maya y eventos políticos y sociales e históricos que desarrolló esta ciudad durante los casi 400 años de su ocupación. Hacia 2008, el Ministerio de Cultura y Deportes decide presentar el plan de manejo del parque. Este plan de manejo tiene una duración desde 2008 a 2012, no tiene nada que ver con el 2012 que se ha promocionado con los mayas, ¿verdad? Sino que simplemente los planes de manejo tienen, por lo regular, 5 años de duración y al concluirse se evalúan los avances y se amplía el trabajo. Este contempla 23 objetivos y las acciones correspondientes que debemos llevar, tanto para la protección y conservación, como la investigación y el manejo de los componentes culturales y naturales del sitio. Dentro de esto, pues nosotros dividimos el parque en 2 áreas, el área de uso público, ustedes la ven acá en rojo, y el área de bosque, ¿verdad? El área de bosque ocupa alrededor de 29.45 hectáreas, y como les mencionaba hace un momento, es el último refugio de vida silvestre en el Valle del Motagua. Tenemos alrededor de 200 aves entre migratorias y local, así como reptiles y mamíferos pequeños. Y Quiriguá pues es una pequeña isla rodeada por más de 1000 hectáreas de monocultivo, que es banano, en este caso, el cual se viene sembrando desde 1910. Esto es interesante porque en esa época, cuando la United Fruit Company adquiere esos terrenos que ustedes acaban de ver en el mapa, deciden, y viendo la importancia de Quiriguá, deciden conservar el bosque. Eso significa que desde 1910 se ha protegido casi íntegro el bosque de Quiriguá, convirtiéndonos en una de las áreas protegidas probablemente más antiguas de Guatemala. El área de uso público es un poco más pequeña, son 4.5 hectáreas, y este es el área que conoce todo el turista. Es el área donde están los monumentos, el área de arquitectura, incluye las áreas administrativas, el centro de visitantes, parqueo, etc. Como parte de los trabajos que hacemos dentro del sitio, no me voy a detener mucho en esto, pues como parte de nuestro plan de manejo es bastante ambicioso, debemos cumplir, como por ejemplo actividades culturales y de promoción. Aquí vemos al ballet folclórico presentándose para un grupo de cruceros. Nuestro fuerte en visitación anual es el crucero. Tenemos alrededor de 25,000 personas que nos visitan por año, entre nacionales y extranjeros, en una proporción bastante balanceada. Obviamente también apoyamos el desarrollo local. Acá tenemos la capacitación de guías locales. En este proyecto nos apoyó la Embajada de Holanda, el proyecto JADE, el INTECAP y Contraparte Internacional. Obviamente también trabajamos con otras instituciones del Estado, como en este caso que es DIPRONA, la División de la Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional, con quienes obviamente coordinamos rondas periódicas dentro del parque para evitar saqueos, especialmente en cuanto a fauna y flora, ya que el área arqueológica pues es bastante respetada en ese sentido. También pues nos toca apoyar haciendo dictámenes técnicos sobre patrimonio para apoyar al Ministerio Público y también pues a la Dirección General del Patrimonio. Obviamente también nos dedicamos a trabajos de conservación. Acá estamos reponiendo mezclas que ya están deterioradas en la Acrópolis para mantener pues por un poco más de tiempo la arquitectura. También pues trabajamos la limpieza de los monumentos y pues el cambio de cubiertas. Estamos en un proyecto ahorita en el que deseamos sustituir completamente ya la madera rojiza. Ya no queremos internarnos en el bosque, cortar árboles, ni cortar manaca, la cual ya es muy escasa en la región. Entonces estamos tras un proyecto para poner madera tratada en todo. Esperemos que lo logremos para el próximo año, ¿verdad? Pues obviamente también la infraestructura, lo que incluye la rotulación, lo trabajamos con INGUAT y Fundación Defensores de la Naturaleza, y obviamente la ampliación y mantenimiento de nuestros senderos y de las áreas turísticas. También trabajamos un poco la parte del patrimonio natural. Acá vemos una donación pequeña que nos hizo el Parque Nacional Tikal. Ya llevamos más de 300 árboles que ellos nos han donado para regenerar el bosque, debido a que el año pasado, antes de Ágata,
Hubo un pequeño huracán bastante fuerte que pasó solo por el área, los medios no le dieron cobertura, pero en esa oportunidad pues este huracán que pasó por los Amates botó más de 100 árboles grandes, ¿verdad? Entonces hay partes que sí quedaron muy dañadas y pues en conjunto con el apoyo de CONAP y con el Parque Tikal pues estamos trabajando en la reforestación. También trabajamos en la clasificación de los desechos sólidos para reciclaje y trabajamos con la organización Mundo Verde que trabaja en Puerto Barrios dedicada precisamente al reciclaje. Tenemos otras actividades, entre ellas pues la atención a grupos, a estudiantes en el centro de visitantes, pues la participación en eventos, obviamente también somos un sitio sagrado por las culturas mayas vivas, también llegan a hacer ceremonias de vez en cuando, y pues obviamente elaborar documentos en español para nuestros visitantes, ¿verdad? Como les comenté hace un momento, cuando les hablaba del mapa, tenemos un mapa en el sitio desde 1890 y tantos. Y desde esa época ya aparecía el Grupo Este en esos mapas. Sin embargo, después de tantos años de investigaciones, nadie le había puesto atención al Grupo Este, probablemente porque era muy pequeño o no se veía monumental, porque como ven acá en la reconstrucción hipotética, pues se ve un grupo habitacional bastante simple. Sin embargo, nosotros lo consideramos de gran importancia precisamente por su cercanía a la Acrópolis, que es el conjunto residencial élite más importante del sitio. Debió haber tenido alguna función por su cercanía, solo los dividen 80 metros. Y también porque como parte de nuestro trabajo de gestión, en algún futuro, cuando concluyamos las investigaciones, queremos realizar restauración y convertirlo en otra área de visitación turística, lo cual pues obviamente nos va a llevar algunos años mientras no concluyamos las investigaciones. Entonces lo primero que hicimos en el año 2009 fue la elaboración del plano topográfico. El plano topográfico que elaboró Pensilvania en los años 70, pues es bastante esquemático. Sin embargo, después de las inundaciones de Mitch en el 98 y de Ágata en el 2010, pues obviamente la topografía del terreno ha cambiado. Por lo tanto, decidimos empezar haciendo un nuevo mapa del Grupo Este. Acá podemos observar entonces todas las investigaciones que hemos realizado. La mayoría nos hemos concentrado en la estructura 1B14, que es este edificio en forma de L, que es el más grande y probablemente el principal. Todo lo que ven ustedes en azul corresponden a muros, lo que se ve en magenta corresponden a rellenos de piedra, en algunos casos son rellenos constructivos, y lo que vemos acá en naranja son las bancas centrales de esta edificación. Durante las excavaciones pues hemos podido determinar que el Grupo Este se inicia su construcción alrededor del año 700 después de Cristo y continúa en uso hasta el año 800. Al parecer, después del abandono del sitio alrededor de 810, el grupo todavía continúa en uso, porque hemos encontrado fragmentos de incensario que nos están hablando de actividad humana hacia el 850, 900 después de Cristo. Sin embargo, la arquitectura pues se encuentra bastante bien conservada. Acá podemos ver el muro basal, que es lo mismo. Aquí podemos ver una rampa, podemos ver partes de pisos, pisos tanto de barro como pisos de piedra, que tenemos una vista general de las investigaciones. Y lo que hemos podido determinar es que este grupo tiene dos momentos constructivos. El primero pues se encuentra enterrado y la primera versión de este edificio la desmantelan, la destruyen en parte y sobre esa construyen esta nueva versión. Los últimos datos que tenemos de las recientes excavaciones, porque acabamos de concluir temporada ahorita el 5 de febrero, nos hacen pensar que el grupo probablemente estaba en proceso de construcción cuando se tuvo que dar el abandono, o que el grupo probablemente fue, después del abandono del sitio, fue desmantelado. ¿Verdad? Porque hay partes un poco extrañas, muros que no llegan a ningún lado,
áreas empedradas que no tienen sentido, que no se les encuentra sentido por ningún lado, no topan contra muros, no son pisos, entonces tenemos todavía esas dudas que esperamos resolver. Acá podemos ver, por ejemplo, un pequeño piso de piedra, sobre él hay una construcción, una remodelación de lajas, vemos acá parte de un muro. Este muro es el que nos dará algunas claves más adelante para lo que vamos a platicar el día de hoy. Aquí volvemos a ver la misma vista. Y pues la primera pista que nos llevó al descubrimiento del panel la hicimos en febrero del año 2010, cuando encontramos precisamente el muro basal. Es bien interesante porque ustedes ven que acá, en toda esta parte acá, es piedra pequeña. Y aquí sigue la piedra pequeña y de repente hay un cambio a piedra grande. La piedra pequeña es utilizada en la época de Cactiliu, mientras que la piedra grande es utilizada en la época de Cacjolou. Entonces, creemos que este es precisamente una parte donde estaban remodelando el edificio. Y pues encontramos este pequeño mosaico acá. Este es muy interesante por varias razones. Primero, es un mosaico pues, que tiene una inscripción jeroglífica. Este fue tallado en piedra calcita, un tipo de piedra poco usada en Quiriguá. Eso nos llamó bastante la atención. Y pues con el apoyo de epigrafistas como Camilo Lewin y Steve Houston, pues logramos ver que lo que se refería era a Cactiliu. Eso nos emocionó mucho porque pues era otra referencia que teníamos al rey más importante de Quiriguá, y nos decía pues que debíamos encontrar algo por ahí. No sabíamos cómo, no sabíamos qué realmente, pero creímos que era algo muy similar a lo que encontramos en la estructura 1B1, una banca y su parte superior tallada con jeroglíficos. Esto pues por razones diversas tuvimos que dejar las investigaciones por algún tiempo. Sin embargo, cuando las pudimos retomar en agosto de 2010, pues un muro que habíamos encontrado hacía un tiempo atrás nos parecía como que era parte de una banca o parte de algún muro. Decidimos reinvestigarlo y encontramos esta banca. Esta banca tiene alrededor de 3 metros y en la parte posterior encontramos un muro. Decidimos seguir este muro y encontramos esta parte pues bastante grande. Eso nos pareció muy interesante porque esta banca estaba colocada al centro del edificio, por lo tanto, según la simetría maya, debería tener uno al este y uno al oeste. Entonces, ya que habíamos ampliado hacia el oeste este muro, recordamos el hallazgo del mosaico. El mosaico estaba sobre este piso, y pues este piso está 60 centímetros más arriba, que es esta parte. Eso nos indicaba la diferencia entre los niveles de piso, que debía haber algo, algún muro, una banca, no sabíamos qué era, ¿verdad? Entonces, al continuar las excavaciones en agosto, pues encontramos parte de una banca. Acá la ven ustedes, es bastante diferente a esta. Y pues nuestra sorpresa fue que los bloques de arriba también estaban hechos en calcita. Acá vemos entonces la banca central, como les decía. Acá está ya la banca tallada. Cuando continuamos las excavaciones nos damos cuenta de que estaba tallada totalmente, ¿verdad? Con una escena de juego de pelota muy, muy interesante. Sin embargo, por la cercanía, como ustedes ya vieron en las imágenes, estábamos muy cerca de la finca Bandegua, muy cerca de Camino, Interfinca. Entonces, no teníamos un cerco perimetral suficientemente bueno para protección, por lo que decidimos removerla con bastante cuidado. Pues participó casi todo el personal del parque en el traslado de cada bloque y lo colocamos en el museo para su resguardo, ¿verdad? Esperamos en el futuro tener el dinero suficiente para hacer una réplica de este monumento y cuando restauremos el edificio, pues colocar la réplica en su lugar. Recalco el dinero suficiente porque necesitamos materiales muy especiales. La calcita es muy, muy delicada, entonces no podemos utilizar cualquier material para hacer una réplica, sino debe ser caucho de silicona, el cual es bastante caro en nuestro medio, ¿verdad? Y acá pues ya tenemos el panel en toda pues acá ya como es, ¿verdad? Entonces lo que vemos en él
Es una escena bastante interesante porque vemos a 4 personajes, 2 de los cuales están en calidad de observadores y los 2 del centro están participando pues, de un juego de pelota. Vemos estas partes faltantes, es probable que parte del bloque, el primer bloque que les mostré, venga de acá, pero aún sigue habiendo un faltante. En esa parte, pues, no había evidencia de saqueo, o sea, no podemos decir que fue saqueado, sino que lo que creemos es que en algún momento durante la época prehispánica, pues este pudo haber sido removido de su lugar, cosa que sí se da, ¿verdad? Entonces, pues esas partes están bastante perdidas. Afortunadamente, aunque el texto de arriba se deterioró, como estaba unos centímetros salido, pues logró permitir un poco más la conservación de las imágenes, aunque de los textos pues están bastante deteriorados. El monumento, este panel, denominado como panel 1, es muy interesante por donde lo veamos. Vemos que los primeros monumentos en Quiriguá, como el que vemos acá, monumento 26, son elaborados en piedra de esquisto. Años después, en Quiriguá experimentan con la riolita, que es una piedra un poco de color blanco, pero hacia el 750 ya empiezan a utilizar la piedra arenisca, que es una piedra local de color café, muy flexible para tallar, muy duradera. Y fue un tipo de piedra que se utilizó hasta el último momento en Quiriguá, tanto para monumentos como para construcción. Entonces el hecho de que hayan cambiado a piedra calcita, un tipo de piedra caliza de color blanco, nos llama la atención porque no podemos pensar que se había acabado las vetas de arenisca, porque toda la Acrópolis está hecha con arenisca, al mismo tiempo que se estaban haciendo los monumentos. Entonces lo que creemos es que en el grupo este vivía un personaje noble, muy allegado a la élite, que probablemente no tenía derecho a utilizar este tipo de roca, ¿va? Entonces tuvo que utilizar otra porque el grupo este en su arquitectura es el único lugar donde hemos encontrado hasta el momento este tipo de piedras, tanto como el monumento como para construcción. Otro rasgo interesante es que la gran mayoría de monumentos, la posición del personaje pues es frontal, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza bastante a los monumentos de Quiriguá. Obviamente tenemos algunas representaciones de perfil, como el altar L o la estela C, bastante famosa hoy día por lo del 2012. Y pues en este caso vemos que los personajes están totalmente de perfil, regresando a concepciones mayas que dejaban de usarse pues desde hacía mucho tiempo. La estela C es del 755 y era una característica que no se presentaba en los monumentos hasta en este nuevo que encontramos. Otra cosa interesante del panel es que teníamos referencias físicas o evidencia física de que habían campos de pelota, como la estructura 1 sub 4, que está asociada a más o menos alrededor de 650, 700 después de Cristo en una de las primeras versiones de la Acrópolis. Hoy día pues está enterrado debajo de otras construcciones en este sector. Vemos la estructura 1B7, que es la que se ve hoy día, que más o menos es de 800 después de Cristo. Acá tenemos una idealización de cómo debía ser. Obviamente también teníamos referencias epigráficas, como la que vemos acá en las bancas de la estructura 1B1, donde se señala que más o menos en el 15 de mayo de 810, Kakholou Chanyopat, que es el último gobernante de Quiriguá, juega pelota en compañía de los señores Winikchit. Eso es, pues teníamos entonces una cancha, teníamos referencias epigráficas, y pues obviamente con el nuevo monumento ya tenemos una referencia física. Y algo muy importante, en todas las representaciones de los monumentos de Quiriguá, el gobernante es el único que se representa. Y en este caso lo vemos acompañado de 3 personas, probablemente nobles. El primero de izquierda a derecha, pues acá lo ven, porta una pequeña gorra como una redecilla que parece recordar al dios Pahuantún. Tiene una orejera circular,
los restos de un collar y pues parte de una falda. Su mano está sobre su hombro en posición de sumisión y está observando la escena de pelota. El segundo personaje es el personaje principal. Lo vemos que sobre su cabeza porta un tocado de ave. En un principio pensamos que era un águila elegante, porque este tipo de animales pueden parar sus plumitas, pero por el pico no era, porque no es el tipo de pico de aves rapaces. Pensamos que podía ser un pajuilo o una cojolita, pero tampoco es por el pico, entonces pues todavía no sabemos. También porta un collar, una orejera, un cinturón, y en su mano porta una especie de guante. Es una característica poco representada en el área maya, pero sí se representa. Es como un protector para su mano, el cual tiene la cara de un jaguar. El texto que tenemos acá vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que creemos con respecto al tocado es que debe ser de algún ave, así como vemos en estas representaciones, a la cual se le agrega un penacho. Entonces debemos pensar en algún otro tipo de ave, pero por lo erosionado que está el monumento, pues es bastante difícil asignarle una especie de ave. El tercer personaje pues está vestido de una forma bastante similar al anterior, pues cuenta con un collar, parte de una orejera, acá trae su cinturón. Su tocado, a diferencia del otro, es la cabeza de un 100 pies o una serpiente, más seguro es un 100 pies. Acá vemos los colmillos y aquí vemos parte de su ojo. Y él también porta en su mano un guante, solo que este guante pues es un cráneo humano. Acá vemos la pelota y acá vemos otro texto mucho más deteriorado. Parece ser que estos eran cartuchos también donde debió haber venido algún texto, pero están totalmente perdidos. El último personaje también porta una especie de gorro redondo, no se aprecia su orejera. Esta es la parte más dañada del panel. El panel, si no se los dije, tiene 3 metros de largo y 90 de alto, pero lo que sobresalía cuando fue colocado solamente eran 60. Y fue hecho en 3 partes y fue colocado haciendo un mosaico, pero esta fue la única parte que se dañó, que se fragmentó en 3, probablemente por las raíces de algún árbol. Acá vemos también que pues, no porta evidencia de collar, también trae una falda. A diferencia, también está en posición de sumisión como observador, pero él tiene su mano empuñada. Como les mencionaba, la parte de arriba, pues también tiene algunos textos, pero bastante dañados. Vemos solamente pueden ser visibles con luz nocturna. Vemos partes de glifos, rostros, lo que parece ser el glifo emblema de Copán, y algunos títulos como de la nobleza como Bacab, y lo que pareciera ser el glifo de juego de pelota. Pero pues este texto está muy erosionado y es muy difícil poder determinar la lectura, ¿verdad? En un principio pensábamos que el hallazgo de que dijera Cactiliu hacía algún tipo de referencia a alguno de los jugadores. Creemos que, a falta de poder identificar bien los nombres de los personajes, creemos que es Cacholou, el gobernante con el tocado de ave, pero podría ser que la presencia del glifo de Copán pudiera ser que está jugando con algún personaje de Copán, o de alguna forma están recordando nuevamente, porque ese es un tema muy repetitivo en Quiriguá, la captura y decapitación de 18 conejos. Entonces podría ser eso, o podría ser que el jugador que está con el tocado de 100 pies podría ser el mismo Cactiliu, pero ya de una forma pues ya probablemente ya fallecido. Entonces todavía está muy confuso eso. Con respecto a los textos, como también ven, está muy erosionado, es muy difícil leer. Lo único que hemos podido reconstruir es la fecha 10 IC, 10 SOTS, que nos lleva al 28 de marzo de 808, lo cual nos vuelve a confirmar que este monumento
pertenece a la época de Cacholou, y pues obviamente debió haber sido colocado, porque es bastante raro que teniendo una banca central, se me olvidó comentarles que excavamos la banca del otro lado del oeste y no estaba tallada. Qué emoción, va, dijimos, bueno, al centro está vacío, la de la izquierda está tallada, seguramente la de la derecha también, pero no, estaba totalmente lisa, igual que la central. Entonces eso nos refuerza un poco más la idea de que este monumento fue colocado durante la última remodelación del sitio. Y pues lo único que podemos ver acá pues son algunos glifos, como el glifo 28, podría referirse a 28 señores, 28 personas, no sabemos. Y acá el glifo Hats, que significa golpear, que sería una alusión al golpe de la pelota, ¿verdad? En el otro lado también vemos otras expresiones, como el numeral 9, que está por acá, y la expresión Ubaj, que es la imagen o cuerpo de, podría ser esta por acá. Y lo único que se reconoce es este glifo, que parece corresponder con el nombre de Cacholou, como una abreviatura. Y pues obviamente acá debería estar el glifo emblema de Quiriguá. Al centro pues vemos la pelota, todavía quedan restos y se pueden apreciar aquí un par de barras de lo que podría ser la expresión nab o palmo, que significa las dimensiones de la pelota, y en este caso pues por las dos barras debería ser bolong nab, que es una pelota de 9 palmos, que es también algo muy común en las representaciones de juego de pelota, donde se indica el tamaño de la bola. Bien, a pesar de las incógnitas que nos presenta este panel, pues el hecho de su hallazgo, como lo hemos visto, pues es de gran importancia, ya que enriquece el corpus de monumentos y pues nos ha aportado no solamente nueva información sobre el sitio, sino sobre la élite también que formó parte de este lugar. Y pues obviamente acá esta es la banca del lado oeste, o sea, la del lado derecho de la estructura. Y pues obviamente nuestras investigaciones en el parque continúan. Esperamos pues en un futuro próximo poder aportar mucha más información. Estas excavaciones son ahorita las de febrero. Tenemos planificado continuar ahorita en abril y probablemente extendernos hasta junio. Y pues obviamente que con esto lo que pretendemos es aportar mayor información sobre Quiriguá. Antes de concluir, pues me gustaría agradecer a todas las personas que han colaborado. Sin embargo, pues son demasiadas. Tanta gente ha participado con nosotros a lo largo de todos estos años, que no me queda más que decirles a todos y a ustedes, pues muchas gracias. Buenas noches. ¿Para qué utilizaban esa banca central? Pues obviamente son para que la persona que está ahí se siente, ¿verdad? O sea, tienen 3 cuartos, son accesos a cuartos, y pues es para observar hacia la plaza, porque las actividades dentro del grupo este se realizan al centro de la plaza, no hacia afuera. Entonces es para poder sentarse y observar las actividades que se realizan afuera, ¿no? Dentro de la iconografía, como sí se puede ver bien los guantes, que es lo que más lograron ustedes distinguir, ¿alguna relación o algo que les dé más información, digamos, lo que significa dentro de la iconografía maya, que uno tenga diferente? Bueno, según algunos autores, obviamente los jugadores representan a 2 equipos, ¿verdad? Entonces, el jugador que tiene el penacho, el ave y el jaguar, pues representa el equipo del supramundo, ¿verdad? Del cielo. Mientras que el que posee el 100 pies y el cráneo, pues son elementos de muerte, representa el inframundo. Una pregunta. Tengo entendido que el hecho histórico más importante de Quiriguá, o uno de los más importantes, es la captura y decapitación de 18 conejos. Quiriguá entiendo también que era mucho más pequeño que Copán y que debió haber habido alguna confrontación muy desigual. ¿Hay alguna hipótesis o teoría de cómo Quiriguá logra ganar? ¿O siempre es un misterio? Bueno,
Se ha especulado mucho sobre si hubo una guerra entre Copán y Quiriguá. Es obviamente que una aldeíta no puede ir a pelear contra una ciudad, ¿verdad? Y los textos que tenemos en Quiriguá, ninguno muestra los glifos de guerra. Entonces, lo que se cree es que le tendieron una trampa, invitaron al rey de Copán para alguna actividad, le tienden la trampa, lo capturan y pues lo decapitan, ¿no? Esto también es parte de una estrategia política, porque por ejemplo, dentro del área maya existía una rivalidad entre Tikal y Calakmul, ¿verdad? Copán era una ciudad pues obviamente muy fiel a Tikal y por ende Quiriguá, pero en una de las estelas de la última etapa de Cacholou mencionan el nombre, no está completo, ni la procedencia, pero es un nombre que parece provenir de un rey de Calakmul. Entonces es muy probable que de alguna forma la estrategia de ellos para dañar los pasos de las rutas comerciales hacia Tikal y hacia otras áreas, pues fuera esa estrategia, ¿no? Apoyar de alguna forma o influenciar al rey de Quiriguá, quien ya tenía 12 años en el trono, como vasallo de Copán, y pues de alguna forma logran maquinar todo esto para capturarlo y matarlo, ¿verdad? Pero no podemos decir que hay una guerra, porque no se sabe. Lo que sí se sabe es que durante por lo menos 80 años Quiriguá y Copán no tienen relaciones de ningún tipo, al parecer. Es hasta el 810, en la banca de la estructura 1B1, donde habla de que Cacholou y Yashpasaj, el rey de Copán, están realizando un rito y que esperan dentro de 20 años realizar otro final de Bactum, ¿verdad? De Catum, perdón. Entonces vemos que ya hacia esa época Quiriguá y Copán ya tenían nuevamente algún tipo de relación. Algunos han argumentado que Copán volvió a controlar a Quiriguá, otros aseguran que podría ser que mantienen una relación de amistad. La verdad es que tampoco tenemos mucha evidencia para afirmar una u otra teoría. La manopla que dices tú que no es muy común en el área maya, idéntica aparece en el altar de Tikal. Sí. Y luego el nombre Yopat, que significa 100 pies, ¿está deletreado en algún lado? ¿O de dónde sacaron que 100 pies o solo como No. inferencia de la figura que asumen que es un 100 pies? No, el Yopat es el nombre de una deidad también. Y está, digamos, como parte de la cláusula del nombre del gobernante. O sea, ahí están todos los glifos para leerlo. Entonces, se ha establecido, se cree que el dios Yopat es una versión del dios del trueno, si no estoy mal, o del rayo, perdón. Es el dios patrono de Quiriguá. Entonces, por eso los últimos gobernantes toman el nombre Yopat. Buenas noches. ¿Se conoce la época en la que comenzaron o utilizaron esa figura de perfil en vez de la frontal? Pues está desde los monumentos más tempranos en Quiriguá. Entonces, tratamos de ver si había como alguna moda, por decirlo así, pero no, como vimos en las diapositivas, intercalan. Pero siempre es la principal, la representación frontal, tomando, digamos, como la escuela de Copán, ¿verdad? ¿Y en otro lugar no hubiese en Guatemala? Hay algunas otras en Piedras Negras y creo en Toniná y algunos otros sitios. O sea, no es tampoco un rasgo que solo sea característico de esta área, pero el más común, el que conocemos todos, es el rasgo de perfil, ¿verdad? Ese es el que más se da en el área maya. Entonces, lo interesante es ¿por qué después de tantos años de estar de perfil, de frente, deciden cambiarse a perfil? Obviamente por el tipo de representación, ¿verdad? No podían presentarlos de frente a los jugadores, pero llama la atención ese hecho, ¿verdad? Ese cambio nuevamente. Buenas noches y enhorabuena el trabajo que han hecho en el lugar. La pregunta concreta es, ¿la calcita en sí es de origen local o es importado de algún lado? No, es de origen local también. Bueno, las montañas de Cerro San Gil y toda el área
digamos, límite con Petén, pues ya son formaciones calizas, ¿verdad? Entonces sí pero es una piedra menos común que la arenisca, porque la arenisca fue la principal para construcción en casi toda la ocupación. A nivel de las investigaciones que han hecho, como que hubo una época en que no se hizo mucha investigación y ahorita sí se reinició, ¿verdad? ¿Por qué era o qué? Y la otra pregunta es, en cuanto al manejo, digamos como patrimonio mundial, si nos pudiera hablar un poquito de la situación actual. Bien, las últimas investigaciones se hacen en los años 70, ¿verdad? Después de los años 70, el Instituto de Antropología e Historia era parte del convenio en aquella época, se dedica a restaurar el sitio. Después de su restauración en los años 80, pues el parque es abierto al público y pues se ha mantenido abierto al público desde esa época. Sin embargo, en 2008, pues la institución se había dado cuenta de la importancia, o sea, siempre se había sabido la importancia, pero no se le había dado el lugar que correspondía al sitio. Entonces, en 2008, con la presentación del plan de manejo, pues también se decide que debe haber un arqueólogo al frente, ¿verdad? Entonces, prácticamente estaban experimentando conmigo a ver si funcionaba o no. Creo que sí ha funcionado. Entonces, la idea a largo plazo de la institución es presentar estos planes de manejo para que podamos hacer la gestión en los sitios y poner un arqueólogo al frente de cada sitio para que se pueda trabajar. En cuanto al manejo de la categoría Patrimonio Mundial, pues obviamente lo que nosotros hacemos es mantener un contacto constante con las oficinas de UNESCO, tanto en Guatemala como las de París. Y pues UNESCO realmente no tiene mucha injerencia sobre los sitios. Lo que hacen ellos es dar recomendaciones nada más. Entonces nuestro trabajo es conservarlo y protegerlo y mantener la integridad del sitio, ¿verdad? Que es que no se altere, no se destruya, y la integridad del mismo, que es pues obviamente lo que le da el valor universal excepcional y lo que lo hace elevarse a esa categoría, ¿verdad? El valor universal excepcional es la categoría que lo hace único en todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en pro del mantenimiento y eso sí, si queremos, digamos, hacer como por ejemplo el proyecto que contaba del cambio de cubiertas, pues obviamente sí pedimos permiso a UNESCO. Ellos sugieren, si el diseño pues no está a su gusto, pues se puede cambiar. Entonces, ese es el tipo de trabajo que hacemos con ellos. Recientemente, después de la tormenta Ágata, pues UNESCO nos apoyó en la reconstrucción del muro perimetral que nos hacía falta y en la limpieza de la bodega de materiales arqueológicos que se había dañado, ¿verdad? Entonces, esos son los trabajos que manejamos y para mantener el estatus, pues obviamente no tenemos nada más que hacer que lo mismo que hacemos todos los días, conservar el patrimonio, ¿verdad? Más que una pregunta, quisiera compartir con ustedes una anécdota. Yo conocí las ruinas de Quiriguá en el año 1947. Tenía en ese tiempo 10 años y pasaba mis vacaciones en la finca Maya. Era una finca de la compañía frutera en donde mi tío era el administrador. Y el administrador de la finca Maya tenía a su cargo el mantenimiento de las ruinas. Me enamoré de las ruinas desde el primer día que las vi. Y al año siguiente que regresé para la Semana Santa, en abril de 1948, tuve la suerte de que las estaba visitando Silvanus Morley. Y ahí yo lo conocí. Y guardo como un tesoro realmente el libro de la guía de las ruinas de Quiriguá autografiado por él. Se lo dio a mi tío con una dedicatoria muy linda que dice, que dedicaba a mi tío, cuyo eficiente cuidado de las ruinas de Quiriguá ha hecho mis ruinas, así las llamaba él, más vistosas que como las había visto yo antes. Este libro acerca de ellos se suscribe cordialmente por el autor, Silvanus Morley. Y yo trabajé, así entre comillas, espero que no haya un inspector de la SAT por aquí, trabajaba de guía, porque llegaba un tren que traía a los turistas de Estados Unidos que venían en los barcos de la gran flota blanca de la compañía frutera. Y cuando llegaban a la finca Mayas, paraba el maquinista un momentito para que yo me subiera a la máquina y les servía de guía de las ruinas a los turistas. Y llegaba a juntar en una de esas visitas hasta $2 en ese tiempo. Así que este recuerdo, pues, y esta explicación que usted da ahora me llenan de mucha satisfacción y de muchos recuerdos.
Muchas gracias. De acuerdo a la declaratoria de Sitio de Patrimonio Mundial, ¿cuáles fueron las características de Quiriguá que le confieren excepcionalidad? O sea, ese valor de excepcionalidad para ser sitio de patrimonio. Bueno, primero la altura de sus monumentos. Son los más grandes de toda el área maya. La estela E tiene 10.60 metros de alto. Son los que mejor están conservados dentro del área maya y pues obviamente los más finamente decorados, ¿verdad? Entonces eso es, realmente Quiriguá, pues su arquitectura es bastante modesta. Lo que le ha valido realmente la denominación es esa, ¿va? El carácter único de sus monumentos. Eso es la declaratoria. Una última pregunta, en la parte de la Acrópolis, la que está techada con lámina, esa intervención que está así como a medias, ¿de qué año es esa parte de ahí? Ya, ese es el muro del dios Kinichahau. Ese es parte de una subestructura que encontró Pensilvania en los años 70. Ellos lo descubrieron y ahí pues, ahí ha estado para que el público lo pueda ver, ¿verdad? Esa es parte de una etapa constructiva anterior de la Acrópolis y pues por el momento, pues como vemos es un muro bastante bien decorado, pero muchos elementos de este muro pues están desplazados. Nosotros estamos trabajando en la fotografía, dibujo y descripción de cada elemento desplazado para poderlo intervenir a futuro. Lo único es que tenemos alrededor de 1.400 piezas que debemos armar como un rompecabezas y pues en algún momento por las condiciones del muro pues tendremos que intervenirlo y colocarlas nuevamente en su lugar, pero para eso pues también necesitaremos gente iconografista, epigrafistas que nos puedan apoyar, además de profesionales de restauración y de conservación. Entonces pues es un proceso que esperamos completar tal vez en 1 o 2 años más de trabajo, ¿verdad? No me queda más que agradecerles a todos sus preguntas y su atención y espero que hayan disfrutado esta plática. Muchas gracias.